Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda donde platicaremos de la reforma que regula el teletrabajo en México, misma que entró en vigor el día 12 de enero de este año. Me permitiré leer el boletín número 002 de este año, del 2021, donde se hace una ejemplificación de lo que trata esta reforma y después daremos paso a la participación de nuestra mesa de trabajo. El día de hoy nos acompaña el doctor Cristóbal Vera Alcaraz, el maestro Javier Bautista y el maestro Jaime Arriola con nosotros, mismos que nos abundarán en este tema. Ok, entonces comienzo. El martes 12 de enero del 2021 entraron en vigor las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office, así como las obligaciones que tanto empleadores como las y los trabajadores deben cumplir. A partir de esta fecha se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo. Dichas disposiciones serán para aquellas relaciones laborales que se desarrollen en más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegida por esta. Luis Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detalló que las condiciones del teletrabajo deben establecerse en un convenio por escrito, pactando por las partes y tiene un principio de reversibilidad, es decir, la posibilidad de establecer que no es conveniente y que puede solicitarse el regresar a una modalidad presencial. Resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo en el caso de que exista en la empresa, por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito personal o colectivamente. Entre las nuevas obligaciones para las empresas se encuentran, daré un esbozo general de estas obligaciones, no trataremos todas, ya que comenzaremos con el maestro Cristóbal, quien abundará sobre esta parte de la ley, después el maestro Jaime, que nos hablará del teletrabajo, y por último el profesor Javier Bautista, quien nos hablará de esta parte del teletrabajador. Ok, entonces, bueno, daré estas obligaciones rapidísimo para pasar con los participantes. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, por ejemplo, el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fechas estipuladas. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras. Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social. Estas, entre otras tantas cosas que estaremos platicando el día de hoy en esta mesa redonda. Pero bueno, para hablar sobre sobre el marco legal, tenemos aquí al doctor Cristóbal Vera. Por favor, maestro Cristóbal Vera, si nos gusta complementar este apartado, te cedo la palabra. Gracias, maestro Fren, con tu permiso. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saludo desde lo lejos, ya que la situación no nos permite saludarnos de frente como anteriormente lo podíamos hacer. Bueno, a mí me toca la parte más práctica, más sencilla, sobre todo lo que es la parte jurídica, ya que es una situación que dictamina las normas lo que es, pues prácticamente esto se viene derivando del artículo, como bien lo dijiste, del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Por la reforma que se hizo, por decreto por el cual se reforma este artículo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Este artículo, ¿de qué nos habla? Fíjate que es una parte importante, ya que se ejecuta para un patrón el trabajo, siempre es una situación subordinada y se tiene como el trabajo a distancia. Es de ahí donde surge la situación, el apéndice que viene de ello. Y por supuesto que esta situación nos da
más para escoger un poquito de mayor trabajo, ¿no? El artículo 311 nos habla de que el trabajo a domicilio se ejecuta para un patrón en el domicilio o local del trabajador, sin vigilancia, sin ningún tipo de dirección de cualquiera que lo proporcione. Es decir, el trabajador puede escoger su local o el trabajo, el local que él decida, el local que él tenga, a distancia, el local o una casa, una dirección diferente a la que le indique el patrón. Es como aquel que en un momento dado dice, pues que hago un trabajo de herrería, yo lo hago en mi taller. Y ese es el verdadero trabajo a distancia, no estás obligado a estar en un lugar específico, ¿no? Y por supuesto, de ahí viene la derivación de lo que es la verdadera reforma. La reforma es lo que es el capítulo 12º bis, que habla del artículo 330A al 330K, que es principalmente, vamos por partes, ¿no? Los artículos del 330A, que habla de la forma de organización laboral subordinada, que es la que consiste en estar en un lugar distinto, de ahí proviene, ¿ves? Proviene de un lugar distinto al que indica el patrón. Y no se requiere estar en presencia física en el uso. Y otro de las condicionantes que tiene este artículo es que tiene que tener el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy, muy importante, porque bien lo dijiste, ¿quién te brinda este tipo de instrumentos, de materiales o de útiles para que puedas trabajar? Ojo, no confundir con herramientas de trabajo, que herramientas de trabajo es otra cosa. Estos son los materiales. Según el artículo 132, el patrón de la misma ley, el patrón está obligado a dotarte de los útiles, materiales e instrumentos para desarrollar correctamente tu trabajo, correcta y adecuadamente a tu trabajo, y en forma, en tiempo y en disposición. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si en un momento dado el patrón no te da el trabajo, perdón, el patrón no te da todos los insumos necesarios o todos los materiales necesarios para desarrollar tu trabajo, no estarías correctamente desarrollándolo y lo estarías desarrollando medianamente posible, por no decir de otro nombre, por no decir de... Luego entonces, ¿qué es lo que pasa con todos los maestros? Es una pregunta real, tangible. ¿Cómo van a desarrollar los maestros un verdadero trabajo, un verdadero teletrabajo, si no tienen los insumos necesarios? Muchos de ellos incluso trabajan líricamente o empíricamente. ¿Qué pasa con el artículo 27 de la misma ley, ¿no? Que habla de que cuando el trabajo no está bien establecido, un ejemplo, el trabajo no está bien establecido, ¿qué es lo que pasa? Que el trabajador se va a sujetar a lo que sus capacidades y sus posibilidades le den a entender. Sus capacidades y sus posibilidades le den a entender. No puedes exigirle entonces a un teletrabajador, haz esto si no tienes, por lo menos, un poco de conocimiento de las teleinformación o lo que es las telecomunicaciones de la información. Todo esto es muy, muy complejo, no se puede decir en unos cuantos apartados de la ley que ya los corrigieron o que ya los anexaron o que ya hubo una reforma, porque por supuesto se habla del teletrabajo cuando una persona tiene el 40% de su horario activo, por lo menos el 40% de su horario activo, para que se determine que es verdaderamente teletrabajo. Si no tienes ese 40%, si tienes un 39%, ya no es teletrabajo, ya es un trabajo mixto que se está remunerando. Ese es en cuanto al artículo 330A, ese es mi comentario. El artículo 330B son todas aquellas las condiciones de trabajo a distancia. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se den las condiciones entre el patrón, lo que quiere darte a entender, y lo que es el trabajador. Es decir, todos los datos que vienen de la empresa al trabajador, o de la empresa que es el patrón al trabajador. Los datos del trabajador, los datos de la empresa, que son los trabajos, los salarios, los mecanismos, lo que es la supervisión, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que es el artículo 330C, el teletrabajador o el teletrabajo es la forma de contrato colectivo y que se debe de agregar
al contrato colectivo de trabajo para sindicatos y para empresas, con los mecanismos necesarios para la contratación de los trabajadores. Es decir, garantizar que los trabajadores cuenten con los medios necesarios o con los insumos necesarios para que se dé efectivamente el teletrabajo. Es decir, que cuenten con los instrumentos y una vez contando con los instrumentos, deberían de contar con una base de datos que ellos puedan utilizar, que por lo menos, a lo que voy, por lo menos tengas un correo electrónico para que yo, trabajador, me comunique contigo, patrón, o viceversa, yo, patrón, me comunique contigo, trabajador. ¿Y de qué forma? Por lo menos que cuentes con un correo institucional para que se dé esa comunicación abierta. Por otro lado, el artículo 30D son que los patrones están obligados a hacer el contrato colectivo de trabajo para todos los trabajadores con un reglamento interno, con un reglamento interior. En el anterior capítulo no se habló de un reglamento interno. Aquí sí es necesario poner las cosas en regla y con una normatividad para que se guíen y conserven los lineamientos de dicho trabajo. El artículo 330E nos habla acerca de las obligaciones de los patrones. Esto es muy importante porque es proporcionar y mantener los equipos. Imagínate, entonces, ¿cómo va a ser que el patrón te proporcione y mantenga todos los equipos necesarios, ¿no? Se habla de una situación de miles de millones de personas que van a estar en teletrabajo, ¿no? En teletrabajo y miles de millones de recursos monetarios, no me atrevo a decir de pesos, porque hasta puede exceder los pesos mexicanos, puede ser miles de millones de dólares, en una cuestión de mantener a todos los teletrabajadores y ponerles un equipo necesario, esencial. Y pagar, pagar los salarios en tiempo y forma, que esa es otra cosa. Respetar los derechos de la desconexión, que también es una situación real. Sin embargo, aquí hay otra cosa más importante, cubrir los gastos y costos de lo que generen el desgaste de luz, el desgaste de internet que tú tengas. Sin embargo, aquí quiero recalcar una cosa. ¿Quién o cómo lo va a validar? Dicen que es el porcentaje de tu internet o una variante de lo que es el gasto de tu internet con el gasto de la luz. Es decir, si yo gasto 100 pesos de luz, ¿quién me va a decir que gasté más luz por el uso de las nuevas tecnologías? Ok, yo gasto 70 pesos, de ahí vamos a quitarle que sean 30 pesos por el uso de internet. Un ejemplo, vamos a suponer que sean 30 pesos. Pero de esos 30 pesos que me va a pagar el patrón, ¿cómo va a ser dividido? ¿Va a ser dividido antes de la facturación o después de la facturación? ¿O antes del IVA o después del IVA? Porque todos pagamos un impuesto. Los patrones van a pagar ese impuesto también porque a lo mejor la facturación viene antes del IVA, a lo mejor viene de 90 pesos. Pero el patrón me va a pagar los 90 pesos, digo, los 10 pesos restantes, el IVA de la luz, porque creo que genera un IVA a la luz. Y pasa lo mismo con el Internet. El Internet sí pagas IVA. El patrón nos va a hacer un desglose de lo que es el IVA o nos va a pagar con todo el IVA ese porcentaje. Esas son una de las situaciones que me está quedando, ¿no? Otro, que es las obligaciones de los teletrabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los teletrabajadores? Bueno, una de las obligaciones es cumplir en tiempo y forma los usos de los horarios que se establecieron y que se quedaron en propuesta. El cuidado de sus equipos. Tienes que tener el cuidado de tu equipo para poder trabajar y desarrollar correctamente tu trabajo. Es decir, porque en un momento dado el patrón, si te lo otorgó, te lo puede recoger. Entonces, tienes que mantener y cuidar esos equipos, todos los instrumentos y materiales otorgados por el patrón. Informar los costos de los servicios de las telecomunicaciones, que era lo que yo te dije. Pero ¿cómo lo vas a informar? ¿A quién se lo vas a informar? ¿Al patrón? ¿Hacienda? ¿O cómo lo vas a realizar, no?
conducirse con apego a las normas, que esa es otra parte importante de los teletrabajadores, conducirse con tiempo y forma conforme a las disposiciones de ley y la protección y seguridad, disposiciones de ley y seguridad y protección de datos, ¿no? Que esa es una parte importante. Es importante valorar lo que te acabo de mencionar, lo que es el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, que ellos son los que nos dan los insumos, ¿no? Que debería de darte todos los insumos, todos los materiales y todos los elementos necesarios para desarrollar el trabajo, ¿no? El artículo 330G nos habla en un momento determinado de cómo el patrón puede darle la potestad al teletrabajador de elegir el momento dado. Esa es una potestad que tiene el patrón y el teletrabajador y que no puede ninguno de los dos tener una autoridad en esa situación, más que es una decisión que puede tener el teletrabajador. Esa decisión viene en razón a que él puede decidir y elegir libremente cambiarse de sistema. ¿A qué se refiere con ese sistema? El cambio de trabajador físicamente establecido o cambio de teletrabajador establecido en un momento dado. Él puede elegir si se queda o se va. Ajá. El 330 nos habla de que los teletrabajadores, el 330H, perdón, el 330H, nos habla de que el teletrabajador gozará de los mismos derechos y de los mismos beneficios que el trabajador normal, que el trabajador físico, que el trabajador de a pie. Gozará de una igualdad de derechos, de una igualdad de remuneración y de una igualdad de perspectiva de género. Eso queda completamente determinado en el artículo 330H. El 330I y nos habla de la supervisión. ¿Cómo es la supervisión de todo este trabajo? La supervisión, acuérdate, checan a los patrones y los patrones nos dan el desglose de la supervisión y se garantiza esta supervisión para que el trabajador vuelve a enunciar nuevamente que cuente con los equipos necesarios para hacer este desarrollo, ¿no? Y sobre todo el derecho a la intimidad, que se lleve a cabo el derecho a la intimidad de los trabajadores y lo más importante que es, vuelvo a lo mismo, la protección de datos. La condición, la J, son las condiciones establecidas por el trabajo y la previsión social que los marca el 330J. Esta situación, es decir, comentaba cómo se va a dar todo lo que cause alguna alteración a la salud o ponga en riesgo la vida derivado del trabajo de las telecomunicaciones, está normado, está propuesto en una norma oficial mexicana y que todos los efectos adversos se van a seguir por el sistema de seguridad social. Aquí es importante recalcar esto. Si una persona se está bañando y está en la tina y se tropieza, va a ser causal de accidente de trabajo, es lo que quisiera ver, quisiera entender, o que si esta persona se tropieza con el cable del internet o con el cable de la conexión de la computadora, es ocasionado por las cuestiones de teletrabajo que está frente a la computadora. En fin, una serie de detalles de este tipo, de esta índole, son las que dejan un poco de duda, son los que dejan un poco de ambigüedad, hay una laguna completa. Y bueno, para terminar, con esto termino mi participación, es el 330 ABCDFGHIJK, el K, porque se me olvida, el K, el 330K, el que habla de que todas las atribuciones de este artículo son disposiciones de esta ley que se van a llevar a cabo conforme al capítulo anterior que nos acabamos de dar y acabamos de enumerar. Por mi parte, señores, es todo. No tengo más comentarios, salvo que al rato salgan algunos en relación a los compañeros que nos preceden. Y por mi parte, les agradezco mucho su atención. Muy amables, señores.
Doctor Cristóbal, le agradecemos su participación. Y también, bueno, pues para hablar de estas figuras que surgen, esta parte del teletrabajo y teletrabajador, bueno, tenemos acá también a nuestros especialistas. Le daremos la palabra al maestro Jaime Arriola, que nos hablará acerca del teletrabajo. Maestro Jaime Arriola, por favor. Gracias, maestro Efraín. Buenos días a todos los presentes. Presento el significado del teletrabajo. A domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Esta disposición apenas esbozó la naturaleza general del teletrabajo, quedando plasmado en términos muy limitados y dejando la puerta abierta a importantes lagunas en los elementos indispensables que patrones y trabajadores deben observar para que esta modalidad no solo sea útil, sino también productiva y respetuosa de los derechos laborales. Ello se ha ido haciendo más notorio con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, gracias a la que cada vez más el teletrabajo es una alternativa viable y funcional, con lo que la cantidad de personas que lo realizan va aumentando progresivamente, haciendo evidente la necesidad de contar con un marco normativo que responda a la evolución de las condiciones laborales presentes y futuras. En las últimas semanas, miles de personas trabajadoras han tenido que sustituir el trabajo presencial por teletrabajo como consecuencia del distanciamiento social al que la pandemia por COVID-19 nos ha sujetado, por lo que también están experimentando de primera mano las ventajas y desventajas que representa desempeñar sus labores desde el hogar. Al tiempo que las deficiencias normativas en la materia se han ido subsanando sobre la marcha, en ocasiones con acuerdos y en otras con imposiciones, sobre todo las características y condiciones de esta modalidad. Uno de estos elementos estriba en el costo que puede representar para las personas trabajadoras la realización de sus actividades desde casa, lo que implica disponer de los equipos y materiales necesarios, acondicionar espacios, contar con servicios de telecomunicaciones, alterar las dinámicas familiares, consumo de energía y etcétera, un sinfín de etcéteras. Las tecnologías de la información y comunicación están transformando con gran velocidad muchos aspectos de nuestra vida y el ámbito laboral no es la excepción, facilitando que cada vez más personas trabajadoras estén en condiciones de optar por el trabajo como una modalidad que ofrece diversos beneficios sociales y por el trabajo como una modalidad que ofrece diversos beneficios sociales y ambientales, pero que también está demostrando la necesidad de marcos jurídicos actuales que respondan a realidades que hace apenas unos años eran una posibilidad distante. Resulta entonces necesario que los órganos legislativos tengan capacidad y sensibilidad para legislar con esa misma velocidad y así evitar la obsolencia del marco jurídico vigente, con los prejuicios que ello implica para las personas trabajadoras. La reforma también incluye el respeto al derecho a la desconexión de los trabajadores y dar capacitación para el uso adecuado de las tecnologías. Lo que sí es bueno de la reforma es la parte de la capacitación del personal y sobre todo del derecho a desconectarse. Trabajo es una modalidad que implica una serie de cambios en el entorno laboral. El término teletrabajador a menudo
se interpreta simplemente como trabajo en casa. Sin embargo, hay más formas de aplicación del teletrabajo. El elemento común al concepto de teletrabajo no es la casa, sino el uso de ordenadores y telecomunicaciones para cambiar la modalidad y el ámbito laboral. El trabajo aparece como una nueva forma flexible de organización del trabajo aplicado a multitud de actividades laborales, entre las que se incluyen la docencia, nuestra práctica. Esta flexibilidad implica que el trabajador preste sus servicios fuera del entorno de trabajo tradicional del empleador. El teletrabajador tiene así menor número de horas de presencia física dentro de la empresa o institución que fuera de ella. Esto no implica necesariamente y en todos los casos que el teletrabajador trabaje fuera de la jornada completa. En el caso concreto de los docentes, nos encontramos con trabajadores habituados a dedicar varias horas al trabajo, fuera de las instituciones educativas donde prestan sus servicios. Tenemos como ejemplo correcciones de exámenes, preparación de clases y de material didáctico, asistencia a cursos de perfeccionamiento, reuniones especiales, clases de consulta y etcétera, etcétera. Pero es teletrabajador quien utiliza equipos electrónicos para procesar y cambiar información, y las telecomunicaciones para mantener el contacto con la empresa o instituciones para la o los que trabajan. El resultado del desarrollo del teletrabajo es, en el mundo, constituirá empresas e instituciones descentralizadas y más eficaces. Digitalización creciente de los procesos de producción y de los servicios. Cualquier actividad posee múltiples procesos susceptibles de ser digitalizados y cualquier proceso digitalizado puede ser realizado a la distancia, por lo cual a dichos procesos se les pueden ser aplicadas técnicas de teletrabajo. Las escuelas también tendrán que reinventarse como las empresas y deberán evolucionar desde una articulación organizativa centrípeta y a una centrífuga, más flexible y descentralizada. Centrípeta que tienen a acercarse al eje alrededor del cual gira y se conoce como una fuerza centrípeta a la fuerza alta componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento, a diferencia de lo que viene siendo la centrífuga que tiene a alejarse del eje alrededor del cual gira. Una, el establecimiento educativo, institución escolar o escuela, y la comunidad de sus alumnos, padres y docentes, la casa y el hogar. En el presente, las empresas están introduciéndose decididamente con inversiones crecientes. En el campo de la educación, las corporaciones y los medios de comunicación se posicionan en dirección a participar activamente del mercado de la educación, tanto desde la producción de software educativo como desde las ofertas de educación a través de las posibilidades crecientes que ofrecen las telecomunicaciones. El hardware informativo es más barato casi cada mes que pasa y el software educativo asequible. Muchas compañías telefónicas y de televisión por cable en el mundo han brindado ya conexiones de red gratuitas o a precios un poco más reducidos a los colegios, a las bibliotecas de sus áreas. La experiencia de estas fuerzas para el cambio con verdadero empuje nos dan la perspectiva de los cambios que se habrán de operar en una institución tan sólidamente arraigada y reciente a los cambios como la escuela, la que por otra parte no se hace cargo de la insuficiencia de su modelo de cara al desarrollo productivo moderno. El teletrabajo ofrece a los docentes sugestivas posibilidades de desarrollo y ampliación de un mercado laboral. De esto tenemos ejemplo, muchas empresas tienen vínculos con universidades, algunas con establecimientos secundarios y técnicos.
En Internet puede conseguir cursos de capacitación para sus empleados o solicitar a un equipo de docentes. Aquí me pareció interesante este desarrollo porque también está hablando ya de cursos de capacitación para los profesores, para los empleados, que se pueden solicitar un equipo de docentes, la preparación de un curso a la medida de una empresa, que actualmente se pueden conseguir y realizar en la web o por correos electrónicos, cursos de inglés, ecología, contabilidad, impuestos, sueldos, compras, comercialización, mercadotecnia y un larguísimo etcétera. Y percibo que esto es lo que estamos actuando y puse una nota, ¿no? Sucede en nuestra institución, somos cursos de capacitación, actualizaciones, nivelación. Entonces estamos dentro, estamos inmersos en el patrón, en las líneas. Estos medios pueden hacer más accesible la educación de adultos, incluida la formación profesional y los cursos de perfeccionamiento en todas las áreas. Al fin de cuentas nos pertenece porque estamos hablando de la educación andragógina. Ok, ya no va a ser presencial, pero va a ser online. Y entonces pongo inclusive nos pertenece. De ahí que también abordo, por el desarrollo de mi tema, incluí lo que viene siendo lo sincrónico y lo asincrónico, que es parte también de las tecnologías. Lo sincrónico, que es el manejo de los chats, audioconferencias, videoconferencias, messenger, videollamadas. Y el aprendizaje sincrónico se refiere a un evento de aprendizaje y un grupo de participantes que está aprendiendo al mismo tiempo. Para esto deberían estar en la misma ubicación física, como por ejemplo una aula o en el mismo entorno online, como puede ser una conferencia web y donde puede interactuar con el instructor y otros participantes. Es una interacción real con otras personas. Los beneficios del aprendizaje sincrónico es una interacción entre participantes, intercambio de conocimientos y experiencia entre los participantes, comentarios en tiempo real para el profesor y el alumno. La clase sucede en un horario estipulado, en un convenio con determinadas reglas o acciones. Asincrónico, el profesor, el estudiante y otros participantes no están realizando el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. No hay interacción, es en tiempo real y con otras personas. Es un ejemplo de este método, es el proceso educativo, es crear contenidos online con videos previamente grabados o publicados. No hay interacción, es un examen online, se pide, es una grabación de lo que tengo que aprender y los participantes pueden aprender a su ritmo y horario. Entonces, me pareció interesante involucrar también lo que viene siendo definir lo que es asincrónico y sincrónico. Pertenece también a lo que se está trabajando con lo que es teletrabajo y la realización de nuestro trabajo con nuestras nuevas tecnologías. Bien, pues yo agradezco mucho la atención de cada uno de estos. Dejo la palabra al maestro Efrén para la presentación del maestro Javier Bautista y muchas gracias por su atención. Maestro Jaime, le agradecemos su participación y bueno, pues continuaremos con este apartado, ya con la figura, propiamente esta parte del individuo, persona que se forma, ¿no? Con esta nueva reforma y bueno, tiene que ver con el teletrabajador como tal. Maestro Javier, le cedemos la palabra para que nos platique, abunde acerca de este tema. Muchas gracias, maestro Efrén. Pues bueno, tal como lo indica el maestro Jaime, en este caso vamos a manejar lo que es el concepto de teletrabajador. Ya vimos lo que es teletrabajo y ahora pues vamos a manejar lo que es el concepto de teletrabajador y lo que consideramos nosotros como la participación de los docentes en la nueva normalidad. ¿Por qué es importante verlo así? Bueno, veamos primero la definición. La definición que se nos dice de lo que es un teletrabajador es la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y será quien preste sus servicios personales, remunerados y subordinados, como ya se había mencionado, en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente del trabajo del patrón y que utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Pues bueno, evidentemente eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses los docentes, ¿no? Independientemente de que existiera esta ley o esta reforma,
pues ya hemos tenido que estar trabajando bajo esta modalidad. Ahora, como precisamente ya hemos estado trabajando en esta modalidad y hemos tenido que adecuarnos a las circunstancias y a las condiciones que pues cada uno de nosotros tenemos, hemos estado viendo también que de la misma forma así se están generando los resultados. ¿Por qué es esto importante? Porque precisamente ¿cuál será el impacto para los docentes ya en términos legales? Así como lo manejaba el doctor Vera en el artículo 330A del capítulo 12 bis del párrafo quinto, nos dice precisamente que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. ¿Qué significa esto? Esto significa que todavía, por la naturaleza de nuestro trabajo, que todavía no vamos a estar incorporándonos al 100% en esta modalidad, prácticamente el docente no aplicaría, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no nos van a proporcionar las herramientas de trabajo que necesitamos para poder generar nuestras funciones y por lo tanto vamos a tener que utilizar lo que tengamos a la mano. Cuando ya, si esto llega a generarse, que yo honestamente lo dudo mucho en el mediano, en el corto plazo, probablemente pueda darse en el mediano o en el largo plazo, pero de forma inmediata lo veo un poco complicado porque ya se había establecido. Sería gigantesco el esfuerzo que tendría que realizar, pues ahora sí que las autoridades educativas para poder proporcionar todas estas herramientas de trabajo a todos los docentes. Como es un trabajo verdaderamente titánico, se ve muy complicado y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos. Y esto es así porque precisamente el reglamento de las condiciones de trabajo de los docentes sigue igual desde 1946. No se ha modificado y mientras eso no se modifique, va a ser muy difícil que podamos incorporarnos a esta nueva forma de teletrabajo. Sin embargo, pues tenemos que trabajar bajo esta modalidad. Y entonces aquí es donde vienen una serie de consideraciones que el trabajador docente debe de realizar en esta nueva normalidad. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver como docentes cómo podemos hacer para que nuestro trabajo pueda realizarse de la mejor manera. Y entonces hay algunos puntos que por ahí nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, podemos manejar lo que es la gestión eficaz del tiempo. ¿Qué implica esto? Implica que, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a una forma de trabajo presencial, en un aula. También trabajábamos lo que venía siendo cursos y clases en línea, pero no en el porcentaje en el que lo estamos manejando actualmente. Una cosa era tener un curso o una clase esporádicamente y otra que ahora sea el pan de cada día. Eso es muy diferente. Entonces ahora tenemos que buscar cómo gestionar este tiempo de una forma adecuada. ¿Qué tenemos que ver nosotros como docentes? Pues tenemos que ver que este tiempo sea efectivo, ¿sí? Si yo me programo una hora de clase, esa hora de clase tengo que hacerla rendir lo mejor posible, sin distractores, sin nada. Tengo esa hora de clase, tengo que tratar de ser lo más efectivo posible con toda la problemática que se genera por las condiciones de todas las partes, pero tengo que hacerlo lo más efectivo posible. De igual forma, tengo que tratar de generar que exista un impacto positivo. Tengo que hacer que ese impacto sea positivo. Porque si no logro yo que el impacto sea positivo, pues entonces no estoy cumpliendo adecuadamente la función que estoy buscando. Y obviamente esto va de la mano a obtener resultados, ¿sí? Tengo que obtener resultados y tengo que buscar la manera de conseguir que existan resultados para que yo pueda lograr que el alumno pueda aprender lo más que se pueda de la clase que estoy impartiendo.
Entonces, estas son situaciones que estamos trabajando hoy en día. ¿Qué otro punto podríamos estar manejando en ese sentido? Pues podríamos hablar, por ejemplo, la organización de un calendario, ¿sí? ¿Qué significa organizar un calendario? Pues bueno, bajo esta modalidad podríamos estar hablando de un horario flexible, que ya lo hemos manejado, ¿sí? ¿Por qué tendría que ser un horario flexible? Porque precisamente como estamos en casa, muchas veces sí, hay un horario establecido en el cual yo tengo que dar una clase, esa no la puedo modificar. Sin embargo, sí puedo generar de manera flexible los horarios en los cuales yo puedo atender tareas o trabajos extra clase, ¿sí? Quizá termino mi clase, tengo 1 hora, 2 horas, hago cuestiones de la casa, cuestiones personales, y en la noche me pongo yo a atender las tareas o los trabajos extra clase, y de esa forma yo manejo un horario flexible para poder trabajar y atender adecuadamente mis obligaciones. También hemos tenido que aprender mucho con esta forma de teletrabajo a lo que viene siendo ir de lo general a lo particular. ¿Por qué lo digo? Como docentes, pues evidentemente hay momentos en los que tenemos que dar alguna instrucción, estamos dando una clase, estamos indicando algo, y eso tiene que ser para un grupo de 40 personas aproximadamente, y entonces en ese momento no me puedo yo detener a empezar a atender particularidades de una duda que pueda tener algún alumno, algún padre de familia o alguna autoridad. Tengo que empezar a establecer ese tipo de cuestiones para decir, voy de lo general y ya más adelante voy a tener un horario para atender particularidades, ¿sí? Para no estar yo tomando tiempos que estoy tomando tiempos de otras personas manejando cuestiones particulares que puedo manejar ya muy concretamente con la persona involucrada. ¿Qué otra situación tenemos que considerar nosotros como docentes bajo esta nueva modalidad? Pues bueno, pues las mismas condiciones de trabajo, ya las hemos platicado, ¿no? El simple hecho de generar una creación de un espacio adecuado para poder trabajar. Esto es algo muy importante porque hay muchas situaciones que se pueden presentar para el propio docente, para nosotros mismos, para poder establecer un área de trabajo. Porque no sabemos, no es lo mismo que establezca un área de trabajo una persona que viva sola, un docente que viva solo y que pues tenga todo su domicilio, toda su casa para poder realizar sus actividades en el inmueble donde se encuentra. Que un padre de familia, una madre de familia, que probablemente tiene 2 o 3 hijos en casa, que necesitan atención y que es muy difícil poder controlarlos. Entonces, esa creación de espacios adecuados es algo muy importante y también es algo que sí se puede hacer. Es solamente platicar con la familia, comentarles, decirles vamos a manejar estos horarios, por favor en estos momentos pido de su apoyo. Y bueno, que es algo que simplemente hemos estado haciendo, ¿no? Esto no es nada nuevo, esto es algo que hemos estado haciendo, pero a muchos de nosotros se nos ha estado complicando, no hemos podido encontrar la forma de organizarnos o de generar estas condiciones de trabajo adecuadas, y por ello es que a muchos docentes se les ha hecho un poco complicado poder estar en esta modalidad de teletrabajo. Esta cuestión de las condiciones de trabajo implica precisamente eso, una dualidad en el área familiar y precisamente el uso de las tecnologías. En ese uso de las tecnologías volvemos a encontrarnos también con esa misma situación. No todos estamos preparados para utilizar la tecnología de la misma forma y por lo tanto a algunos se nos complica más que a otras personas el poder incorporarnos de forma eficiente a esta nueva modalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente otro punto por ahí que tocaba el maestro Jaime, que es la capacitación. Pues entonces no nos queda de otra. En teoría, ¿qué nos dice el teletrabajo? El patrón va a capacitar al trabajador, al teletrabajador, para que pueda realizar sus actividades. Pero en este caso,
Lo hemos estado viendo, si hemos tenido capacitaciones, pero probablemente hayan sido insuficientes y no todos hayamos podido adentrarnos tan adecuadamente a esta nueva modalidad. Y por eso es que tenemos que buscar también tiempos para poder autocapacitarnos. No queda de otra. Queremos dar las clases, queremos ser docentes responsables en el buen término de la palabra. Hay que buscar la forma de autocapacitarnos para poder ahorita enfrentar una situación. Todos lo sabemos, nadie esperaba. No es una situación fácil, es una situación complicada. Hay muchos factores internos, externos, que pueden determinar el buen desarrollo de nuestro trabajo, pero hay que buscar los momentos para tratar de incorporarnos a esta nueva modalidad. Y también algo importante, bajo mi consideración, es hasta el medio ambiente de trabajo. ¿Qué significa el medio ambiente de trabajo? El medio ambiente de trabajo significa también, ya que tengo un espacio adecuado para el trabajo, pues también tengo que establecer hasta el medio ambiente del trabajo para poder realizarlo de forma eficiente. Buscar que sea un lugar donde el ruido local no tenga un impacto fuerte, que tengamos una buena iluminación, que tengamos una buena temperatura, que tengamos una buena ventilación. Teniendo todo esto y tomando a consideración estos aspectos, también vamos a poder desarrollar nuestro trabajo de una forma mucho más efectiva. Y esto implica el que podamos nosotros buscar todos esos elementos para poder realizar nuestro trabajo lo más fehacientemente posible. Entonces, aquí estos son algunos puntos que nosotros podemos considerar que se pueden manejar en el taller y que buscaremos cómo generar retroalimentaciones entre todos, porque es una realidad. Todos tenemos situaciones diferenciadas, todos tenemos algunas condiciones que probablemente nos favorezcan, otras que nos desfavorezcan, pero es algo que tenemos que seguir buscando la forma de subsanarlas para poder nosotros estar dando una buena clase, un buen taller, un buen curso, y que de alguna forma no esperemos a que pase esta situación, que nos vayamos adecuando poco a poco, buscando la forma de acelerarlo lo más rápido posible, pero el buscar el dar un servicio lo más eficiente a la comunidad. Esas son las consideraciones que yo tengo para lo que es el trabajador docente en la nueva normalidad. Y pues bueno, sería todo por mi parte y le cedo la palabra, maestro Efraín. Maestro Javier, pues le agradecemos su participación. Consideración esta parte de los beneficios del teletrabajo y algunos retos que tenemos por ahí que abarcar. Y si alguien quiere participar un minuto en esta concreción para, bueno, mesa de trabajo, bueno, los beneficios que tiene, bueno, el teletrabajo son, claro, será una mayor autonomía sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada laboral con más flexibilidad. Claro, esto ya lo vienen platicando aquí mis compañeros. Claro que mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal. Otro es, claro, aumentar la productividad, generar menores gastos en el trabajo, el café, la dona, entre otros. Otro es tener un mejor equilibrio entre que tenemos ahí sobre la mesa, es el teletrabajo, pues puede ser una estrategia para abordar la congestión urbana,
y los problemas ambientales, ¿no? Como tal, esta parte reduciría en gran medida gastos en el transporte, en el coche, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, ¿qué tenemos ahí como retos de esta reforma de la Ley Federal del Trabajo? Pues es una modificación de contratos y reglamentos, serían los retos, modificaciones a los contratos colectivos o reglamentos interiores de trabajo. El otro, claro, que lo venía platicando el doctor Cristóbal, es proporcionar un equipo adecuado, desde tecnológico hasta ergonómico, ¿no? Es todo un tema que tratar. El otro, claro, también que lo venía platicando, el pago de servicios de telecomunicación y electricidad. ¿Qué tanto estará pagando el empleador al empleado? Y el otro que tenemos ahí, bueno, el derecho a la desconexión, ¿no? El que mencionaba el maestro Jaime, la capacitación como tal, y el problema o promover el equilibrio de la relación laboral. Como último, pues daré un apartado, así como una reflexión que realizo en este apartado, como la parte esencial de nuestro centro de trabajo. Y bueno, pues pongo a consideración esta reflexión para pasar a las reflexiones finales. El futuro nos ha alcanzado. Esa pregunta o afirmación llega de la mano con esta reforma laboral, en la cual muchos la abrazan como una oportunidad de regular lo que no se vislumbraba desde hace mucho tiempo: trabajar desde casa. El significado nos queda claro con lo expuesto anteriormente. Ahora las preguntas surgen cuando los profesores de educación superior nos adentramos a poner en práctica la docencia a distancia, y más aún en un centro de trabajo tan dispar como lo es el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Reconozco que dentro del centro hay muchos profesores capacitados, pero la mayoría dista de esta realidad de encontrarse capacitados o tener las habilidades tecnológicas necesarias para el desarrollo óptimo de este tipo de trabajo. Parecería una paradoja que, siendo un centro el cual actualiza a los profesores, los mismos capacitadores no reúnan estos conocimientos. Sin embargo, la realización en estos tiempos se ha llevado a cabo bajo este régimen, el cual ha orillado a los profesores a capacitarse, lo que decía el maestro Javier, autocapacitarnos para poder desarrollar nuestro trabajo. Bien se puede observar, y con agrado, que la mayoría de los profesores, con sus altibajos, han logrado encontrar en estos tiempos la capacitación necesaria para llevar a buen puerto los cursos asignados desde el inicio de la pandemia. Entonces, bueno, pues que entre estas cosas pongo a su consideración, bueno, unas reflexiones finales que nos puedan compartir. Maestro Cristóbal, pues iniciamos con usted, muy breve, concreto, por favor. Gracias. Gracias, maestro Efren. Claro, y eso es algo muy importante. Si bien es cierto que los docentes tenemos nuestra Ley General de Educación y la Ley de Servicio Profesional, aquí habría una situación real hasta donde se queda en esta situación con respecto a lo que mencionaban los profesores anteriormente, tanto el maestro Javier como el maestro don Jaime, hasta dónde llega, ya que el maestro Javier hablaba de las diferencias entre trabajador y docente. Sin embargo, ¿cuál es la relación existente? Esa es una situación. ¿Cuál es la relación existente entre el trabajador del Estado de la educación, trabajador de la educación al servicio del Estado, y el trabajador al servicio del Estado? No hay que olvidar que una situación que se desglosa directamente de la Ley General, de la Ley Federal del Trabajo, que son para los trabajadores, y ahí tiene un apartado para los trabajadores al servicio del Estado. Luego, entonces, ¿en qué particularidad caemos? Caemos con que simplemente, como la Ley General de Educación no lo manifiesta, o la Ley del Servicio Profesional no lo manifiesta, nos tenemos que regir forzosamente por la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto que, aunque seamos teledocentes, no quiere decir que no seamos teletrabajadores. Tenemos la obligatoriedad de encontrar
esa relación existente entre el teletrabajador al servicio del Estado y el teledocente al servicio del Estado. Eso es un comentario y también comentario pregunta. Si el maestro posteriormente me lo contesta cuando se le otorgue la palabra, se lo agradecería mucho. Pero por mi parte sería todo. Muchas gracias, muy amables, y nos veremos pronto. Maestro Cristóbal, muchísimas gracias. Maestro Jaime, ¿gusta tomar la palabra? Les Unas reflexiones agradezco. finales, muy concreto. Trataré de ser breve en esa reflexión y yo armaría, gracias a todos, armaría un mosaico de la siguiente manera. Es una serie de etapas las que pasamos y las que vivimos. En cada etapa, en cada parte llámese como, no precisamente lo nuestro, que somos los docentes, se necesita siempre el cambio, la transformación, la productividad, encaminar, y esa fluidez que nos lo solicita cada espacio. Aquí estaba yo leyendo algunas notas que dice esto afecta relaciones educativas, la sociedad, la relación docente-alumno. Dice, quienes no puedan adaptarse a nuevas y diversas formas de trabajo docente productivo con nuevos instrumentos, se harán obsoletos y sus tradiciones, formas de trabajo declinarán. Y bueno, en mi reflexión personal, ¿cómo iniciamos cada profesionista, cada institución, cada proceso? Lo podemos ver desde la situación economía, el licenciado en economía, en administración, el licenciado en derecho, el licenciado en relaciones exteriores. Cada profesionista tiene una renovación, un cambio. Por ahí era un filósofo que decía renovar o morir, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos. Ese señor decía, te renuevas o te mueres. Entonces estamos hablando del ámbito educativo como docentes, y yo considero que nunca nos hemos negado a esos cambios. Me iría por ahí, voy a retomar esas palabras del maestro que todos la conocemos, la frase que dijo ahorita el maestro Javier y otras que dice cada uno de ustedes, es de lo menor a lo mayor y de lo mayor a lo menor, y así se va armando el conocimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? De que en ese desarrollo, en ese proceso, lo que utilizábamos era una tiza, ¿no? El maestro, por ahí hay una película chistosa, suena un poco chusco, que el maestro, el profesor se encaminaba a sus labores docentes en un animalito para llegar y dar clases. Entonces yo considero que todos esos procesos de evolución se han venido dando y los hemos aceptado, porque en ese andar, y ahorita que digo andar, decía por ahí el otro poeta, se hace camino al andar, ¿no? Entonces lo hemos hecho. ¿Y cómo? Simple. Oye, pues ahora ya no vas a usar gis ni pizarrón verde. Ahora te vamos a dar una herramienta que se llama, y estoy hablando ya de herramientas, porque era la herramienta del pizarrón, la herramienta del gis, la herramienta del borrador, y cada vez que pasábamos todos los profesores, los de la guardia antigua, terminaba uno con el gis en la nariz, de tanto escribir y tanto enseñar, que sentía uno la cara que se le caía como en pedacitos. Era la sensación de tanto gis que al escribir el profesor y al explicar la clase le caía en la cara o en las manos. Entonces tenía casi prácticamente salir, ponerse crema en la mano, en la cara, y quitarse esa sensación, pero del gusto, sin quitar ese gusto de dar su clase, de seguir formando, de seguir educando, porque la educación es para siempre. Ahí entra otro autor que es Paulo Freire, ¿verdad? Si no me equivoco, Paulo Freire. Y entonces ahí vamos mencionando, invocando la poesía de algunos pensadores, y hasta llegar
a lo que es nuestro pizarrón blanco y nuestro plumón, hasta llegar lo que hemos usado inclusive antes de esta terrorífica pandemia, y lo sabemos a la hora de instalar a los compañeros en un trabajo de asesoría, de actualización, de capacitación, los equipos, los coordinadores de área y de sede, que al profesor, al formador, en clase le dicen, ¿qué equipo necesitas? Ah, pues necesito un proyector, necesito una laptop y los respectivos contactos para que yo pueda hacer mi clase. Entonces ahí estamos haciendo todo ese proceso de herramienta y que actualmente no nos estamos negando a hacerlo, a seguirlo actuando. Pero ahora nos agarró, yo considero que todos lo percibimos. Es muy interesante estos temas que estamos desglosando, como lo pueden hacer otros compañeros, una diversidad de temas, de investigaciones en relación al uso de lo que nos tenemos que inmersar. Y por ahí decía una maestra que desafortunadamente se me olvidó tomar la nota, pero decía, nos hemos portado a la altura y nos hemos morido en la raya, o nos hemos muerto en la raya, nos hemos quedado en la raya. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros dentro del sistema educativo, inclusive ya por ahí salió la felicitación de nuestro exsecretario de la Secretaría de Educación Pública y de nuestra nueva secretaria, que dice, los felicito a todos, ¿no? Así como como felicitamos a los doctores, vamos a felicitar a los docentes porque somos unos héroes. Bueno, ok, es que no nos hemos negado, y también ya lo mencionamos durante el desarrollo de este trabajo, hemos actuado, hemos interactuado, tenemos que seguir capacitando, nos tenemos que seguir capacitando, y por ahí yo mencionaba que la educación es para siempre y formativa, nos tenemos que seguir formando. Entonces, lo considero enriquecedor, y también por ahí el maestro, el doctor Cristóbal, mencionaba de esa variante que nos da esa oportunidad a seguir, continuar en la situación que estamos trabajando, o poderlo hacer presencial en su explicación de artículos. Entonces, cada uno de nosotros en este desarrollo de trabajo hemos dado una opción y la considero al fin de cuentas enriquecedora de cada uno. Y también pues por ahí decía un señor, Ramón de Campoamor, poeta español del siglo XIX, y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y con esta poesía me despido y les agradezco, es un gusto haber estado con ustedes participando bonito trabajo. Muchas gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Aquí al maestro Efren. Sí. Maestro Jaime, le agradezco de nuevo. Le cedo la palabra por último al maestro Javier. Gracias a ustedes. Maestro Javier. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues de igual forma agradezco el que me hayan invitado a poder formar parte de este taller. Les agradezco mucho. Y solamente para concluir, yo podría decir muy brevemente que el docente es uno de los profesionistas que precisamente se ven más en el sentido de su vocación, ¿no? La vocación de enseñar es algo que tenemos todos los docentes. Y entonces ahí es donde nosotros lo que tenemos que hacer, que reflexionar es, la situación no es fácil, la situación es compleja, podemos tener pocas herramientas de trabajo o podemos tener muchas, algunos quizá ninguna, por ahí a ver con qué nos acomodamos, pero lo que siempre se ha visto es que el docente ha buscado la manera de poder dar lo mejor de sí, y esto es lo que estamos haciendo precisamente en estos momentos tan complejos, estar dando lo mejor de nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar
tenemos que ver la forma de cómo incorporar estas nuevas condiciones de trabajo y cómo poder realizar un servicio adecuado a los niños, a los muchachos, a la sociedad, y pues bueno, prepararnos, buscar la manera de encontrar los mecanismos que puedan ayudarnos a realizar mejor nuestras funciones. Ese sería todo el comentario. De igual forma les agradezco mucho y que tengan buena tarde. Maestro Efraín. Maestros, muchísimas gracias. Les agradezco, bueno, pues este tiempo, para platicar sobre esta reforma que regula el teletrabajo en México. Y pues no me resta más que agradecer a cada uno de ustedes su participación y pues esperando encontrarnos en otro momento. Los saludo a la distancia y pues damos por terminado esta sesión. Maestros, mis Maestro Efraín, muchas más gracias. sinceras gracias por su participación.